Bueno, aquí he encontrado unos ojitos prestados mientras tanto. Usted sabe, la vejez es una trampa legal. Vamos a conversar ahora con un comunicador experto en formulación y evaluación de proyectos, también en la expresión oral y corporal. Es docente universitario con más de 15 años de experiencia. Es un profesional de la comunicación social y periodista de Colombia. Conversaremos con Edward García Monteria. Saludo, Edward. Buenos días. ¿Cómo estás? Sarayo, buenos días. Un placer estar aquí acompañándolos, por supuesto, en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Tenemos una hora de diferencia con Colombia. ¿Cómo anda Colombia? 6:22 de la mañana es en Colombia. Te levanté temprano, Edward. Los colombianos generalmente madrugamos bastante, así que no hay ningún problema. Por supuesto que aquí estamos prestos para escucharte y pues para recibir la invitación. Magnífico. Vimos un análisis que hiciste comparativo de las expresiones corporales y los no verbales de los candidatos a la alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez del PRM y Víctor Fadul del Partido de la Liberación Dominicana y Rescate RD. Cuéntanos de este análisis. Bueno, quiero dividirlos en dos, ¿no? Vamos a hablar primero del discurso y luego vamos a hablar de la interacción que ellos tuvieron en una entrevista. Sin embargo, antes de que podamos analizar estos dos discursos, quisiera hablarles de unos conceptos muy básicos que tal vez las personas no conocen, pero que definitivamente son importantes para que podamos entender cómo el lenguaje de la expresión oral y corporal nos dice muchas cosas, ¿cierto? Entonces, todos los seres humanos tenemos de manera intrínseca la forma de expresarnos, pero para podernos expresar bien hay que tener, o realmente nosotros nos expresamos, los seres humanos nos expresamos de tres maneras: con un lenguaje kinésico, paralingüístico y proxémico. Ya se los voy a explicar. Cuando hablamos de paralingüística hablamos de cómo nos expresamos a través de nuestros sonidos, ¿cierto? El lenguaje kinésico es cuando nos expresamos a través de las señas, de los gestos, y el lenguaje proxémico es cuando nos comunicamos a través de la distancia que nosotros tenemos con las demás personas. Dicho esto, vamos a entrar, digamos, ya en materia de lo que les interesa a ustedes, y es que analizando los discursos de los dos candidatos, tanto de Ulises Rodríguez como de Víctor Fadul, voy a iniciar por Ulises Rodríguez. Mire, cuando nosotros nos expresamos, y por eso les hacía referencia a esos tres conceptos básicos de cómo los seres humanos nos comunicamos, él tiene un problema muy serio con el tema paralingüístico, que es a través de cómo nos comunicamos con los sonidos, y es que tiene una muletilla. Si ustedes analizan, si ustedes ven el video de ese discurso, él siempre tiene esa muletilla del ¿cierto? Que uno denomina, pero cuando uno tiene ese tipo de muletillas, lo que uno tiene es que está generando una connotación de inseguridad, de que no conoce de lo que está hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mente divaga y no sabe qué es lo que va a seguir, no tiene, digamos, el contexto ni la seguridad de lo que está hablando. Por eso la mente a las personas pues nos genera ese tipo de ruido, ¿cierto? Por eso él tiene una muletilla que es constante, ¿no? Ustedes ven y van a ver en este candidato Ulises Rodríguez muchas muletillas, el el I, porque se queda pensando en cómo poder conectar las ideas que él quiere decir, porque no las tiene, digamos, planificadas, porque no los ha preparado y como que trata de improvisar todo el tiempo. También, por ejemplo, en la parte kinésica, en el discurso, justo hay una frase donde él dice que él se siente feliz y contento por lo que puede llegar a ser por la ciudad de Santiago, ¿cierto? Pero kinésicamente, que es la forma en que nosotros lo expresamos con gestos, pues no lo siente. No está realmente diciendo o comunicando o expresándolo de manera kinésica, ¿sí? No se ve en la expresión. ¿A qué hago referencia? A que no es lo mismo, y les voy a dar un ejemplo muy claro. Yo puedo estar acá, ¿cierto?
Pero si yo les digo, estoy feliz, estoy alegre, ustedes lo van a notar en mis expresiones del rostro, porque sonrío, porque abro los ojos, porque me brillan los ojos, ¿cierto? Pero si yo digo, en caso contrario, les voy a dar el ejemplo, yo estoy acá, así, y les digo, no, estoy feliz, estoy muy alegre, ¿cierto? Son lenguajes completamente diferentes, son lenguajes que efectivamente no reflejan lo que ustedes están sintiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros analizamos este tipo de discursos en política, quiere decir que no está sintiendo lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, eso no genera confianza, no genera confianza en este tipo de personas. Ahora bien, no tiene propuestas concretas. Analizando el discurso que realizaba el candidato Ulises Rodríguez, él habla de una planificación, pero no habla de algo concreto. En política es muy importante dejar de hablar, es importante tener unas propuestas concretas para que las personas sepan a quién van a elegir, por qué lo van a elegir, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ese lenguaje quiere decir que evidentemente pues no hay algo claro en su modus operandi para lo que él puede llegar a realizar si en algún momento es elegido. Entonces, este es un candidato que pues no está, digamos, muy seguro de lo que quiere hacer. Simplemente es alguien que tiene un libreto, que está tratando de convencer de alguna manera a sus electores, pero no lo está sintiendo, no es una persona que genere ni que transmita esa seguridad y esa confianza. Ahora bien, en el discurso de Víctor Fadul pasa algo diferente. Él tiene un lenguaje kinésico y paralingüístico muy coherente. ¿A qué hago referencia? A que lo que él dice realmente lo expresa con sus gestos. Eso quiere decir que él está seguro de lo que está hablando y que además siente de lo que está hablando. Nosotros, digamos, los seres humanos, tenemos muchas formas de comunicarnos y lo hacemos de manera empírica. No somos conscientes de cómo comunicamos, pero en este caso, ya para el ejercicio que nos interesa a nosotros, que es mucho más profesional, pues podemos analizar que este es un candidato, Víctor Fadul, que está convencido de lo que va a hacer. ¿Qué más? Les voy a decir algo. Víctor Fadul sí se le notó algo de nerviosismo porque él, digamos, vamos a utilizar acá mi dispositivo como si fuera el atril. Él cogía el atril con las dos manos y eso denota nerviosismo, ¿cierto? Digamos que los nervios son muy habituales en todas las personas, sobre todo en un escenario como ese, donde uno va a tener cámaras, donde muchas personas están pendientes y no es nada que no sea habitual. El nerviosismo en las personas se puede generar. Sin embargo, él en cada momento lo hacía y se tomaba las dos manos del atril, generando un poco de nerviosismo, mostrando un poco de nerviosismo cuando él estaba hablando. También, cuando en su discurso él golpeaba el atril, era para, digamos, de una otra manera, decirle a la gente que son propuestas concretas, que son reales, que eso es algo que me llamó mucho la atención. Y es que perdona, el atril es el podium. El podium, perdón. De donde se está expresando. Exacto, de donde se está expresando. Correcto. Entonces, algo que me causó, digamos, no curiosidad, pero sí algo mucho mejor, que es que a diferencia del otro candidato, Víctor Fadul es un candidato que da propuestas. Digamos, él, a diferencia del otro candidato, tiene una línea ya establecida de qué va a hacer, que no es, eso es algo que no es muy común en los candidatos, porque los candidatos generalmente en campaña hacen muchas promesas, ¿cierto? Y tratan de convencer al electorado de esa manera, haciendo propuestas, pero esta persona, y eso fue algo que me pareció positivo, y es que Víctor Fadul
ya tiene unas propuestas concretas, digamos que tiene una ruta que va a seguir. Ahora bien, también hay algo que él deja muy claro en su discurso, porque las líneas también nos dicen mucho de lo que nosotros estamos comunicando, y es que él es un candidato que va a continuar con lo que se viene realizando. Desconozco, Sagrario, cuál sea la gestión que se venga realizando en este momento en la ciudad donde ustedes están, pero lo que él sí deja claro es que va a ser la continuidad de esa administración que está actualmente, ¿cierto? Sí, correcto, Eduardo. Tú sabes que los discursos se tratan entre el cambio o la continuidad. En este caso, él postula por la continuidad, en tanto que el alcalde de su partido es el candidato presidencial, pero es el alcalde actual de la ciudad y lo ha sido en 2 periodos consecutivos con una alta valoración en su gestión municipal. Bueno, eso lo deja clarísimo. En su discurso, él en su lenguaje de discurso muestra que él va a ser o que va a manejar esa continuidad, que lo viene realizando y como tú lo acabas de mencionar, pues al parecer es una buena gestión. Por el otro lado, pues obviamente el otro candidato también deja claro que ellos van a hacer un cambio, pero es un cambio que no tiene, digamos, una estructura establecida. Era lo que yo les decía, mientras Ulises Rodríguez en su discurso habla de una planificación, pero no dice cuál es la planificación, es decir, no tiene unas propuestas concretas, el otro candidato, que es Víctor Fadul, ya tiene una línea establecida. Entonces, digamos que la seguridad de uno y otro pues es evidente cuando nosotros hacemos referencia a todo el tema de la expresión oral y corporal. Ahora bien, vamos a cerrar el capítulo de lo que fueron esos discursos y ahora vamos a hablar de las entrevistas que ellos tuvieron, fueron las que yo pude analizar. Lo que tú me acabas de analizar son los videos del día de ayer de la participación de ambos en la firma del plan de planeamiento territorial en donde participaron ambos candidatos. Donde participaron ambos candidatos que dieron un discurso porque no tuvieron ninguna interpelación ni hubo preguntas. No, fue un discurso, es correcto. Fue un discurso, exacto. Entonces ahora tú vas a analizar presentaciones públicas, entrevistas. Sí, en unas entrevistas que ellos dieron en un mismo medio de comunicación. No recuerdo cuál fue el medio de comunicación. El Sol de la Mañana. Ok, pero eran varios panelistas donde ahí sí tenían interacción con el candidato, donde podían preguntarle varias cosas, varias inquietudes, plantearles situaciones problemáticas y también algo que les pudiera incomodar, porque había de todo un poco. En el caso de Víctor Fadul, en la entrevista, digamos que es una persona que es muy segura. Y algo que sí me llamó mucho la atención es que es alguien que conoce la ciudad. Pareciera que él viviera en ese sector por mucho tiempo, ¿sí? Que él supiera realmente y tiene en su cabeza qué pasa en la ciudad de Santiago de Caballeros, ¿sí? Es una persona que conoce la ciudad, que parece que tiene muy buen diálogo con las personas, con la comunidad. Lo refleja, ¿sí? Lo refleja a la hora de responder. Cuando le preguntan, él siempre tiene una respuesta con fundamentos de lo que está hablando. Ahora bien, a veces se le nota mucho el nerviosismo en su forma de respirar, ¿cierto? Cuando en algunas ocasiones él está expresándose, lastimosamente a él se le falta el aire en algunas ocasiones y digamos que hay algunas palabras que no terminan de estar completas porque le falta un poco de respiración, pero digamos que eso es un tema de nerviosismo, porque tal vez digamos que no sabe qué le van a preguntar, pero es algo que definitivamente es normal en las personas, ¿cierto? Que uno de una u otra manera pues se siente así cuando digamos usted es como la única persona y el resto está atentos a lo que uno pueda responder. Ahora bien, ese candidato, hablo de Víctor Fadul, es una persona, digamos,
muy conciliadora. Eso es algo en la política que es muy importante. Cuando nosotros hablamos en política, las aptitudes que pueda tener nuestro candidato, en el caso de ustedes, el futuro alcalde de la ciudad, pues es importante que sea una persona, digamos, que sea ecuánime, que sea tranquila, que sea una persona que pueda unir a todos los sectores, tanto públicos como privados, porque definitivamente cuando un candidato termina su campaña y logra el objetivo que es llegar a administrar la ciudad, pues necesita ser conciliador. ¿Por qué? Porque él no va a ser el alcalde de los que votaron por él, no, sino el alcalde de todos. Ahora bien, también necesita poder tener una buena relación con todos los sectores, con todos los gremios, para que pueda avanzar una ciudad. Es así. Eso es algo que de verdad que yo resalto de este candidato, de Víctor Fadul, porque siempre se le notó muy sereno, muy tranquilo, respondía a las preguntas, perdón, respondía a las preguntas que le hacían los panelistas. Esto es fundamental, porque en muchas ocasiones cuando los candidatos, digamos, divagan en las preguntas y empiezan a justificar muchas cosas, pero en concreto no responden lo que le preguntan, pues dejan muchas dudas. Sin embargo, este candidato es muy claro en sus conceptos, es muy claro para responder, no tiene problemas. Ahora bien, también cuando usted puede responder con tanta tranquilidad como lo hace este candidato, también quiere decir que usted es una persona transparente, porque no tiene ningún problema en responder lo que usted quiera, ¿cierto? Eso es, digamos, positivo desde el análisis de comunicación en el tema de la expresión oral y corporal, ¿no? Eso porque desconozco, como ustedes muy bien lo saben, soy de Colombia, no sé cuál es la situación que se está presentando allá, y eso, digamos que es lo que yo puedo denotar desde el análisis que yo hago según las entrevistas y los discursos que he visto. Entonces, muy bien. Si yo estuviera allá, votaría por él, por ejemplo, para ser más concreto, ¿sí? Porque es una persona tranquila. ¿Por qué les voy a decir que votaría por él? Porque en caso contrario, por ejemplo, el candidato Ulises Rodríguez es una persona que tiene una disposición cuando lo están entrevistando, que como les decía es un lenguaje kinésico, y él hace esto, ¿sí? Cruza los brazos, que cuando uno cruza los brazos, eso es sinónimo de que no me importa lo que está sucediendo alrededor, ¿cierto? Porque como que eso para mí no es importante, porque eso es lo que hace, y lo hacemos desde pequeños, desde que somos niños. Cuando a nosotros nos regañaban y nos poníamos bravos, cruzábamos los brazos y hacíamos como mala cara, ¿cierto? Lo mismo pasa ahora. Eso está inconscientemente ya arraigado en nuestra mente. Entonces, cuando nosotros cruzamos los brazos, es sinónimo de que algo no nos importa, de que algo no nos gusta. Ahora bien, este candidato, Ulises Rodríguez, no contestaba las preguntas. Y a diferencia de Víctor, que sí las contestaba de manera muy tranquila, Ulises, a diferencia de Víctor, lo que hacía era divagar en las preguntas e incluso discutía con los panelistas, ¿cierto? Y recuerdo que el panelista le decía, bueno, candidato, solo respóndame si sí o si no. Y él insistía y daba vueltas y trataba de dar un contexto. Y algo que me llamó mucho la atención, y es que, por ejemplo, cuando los seres humanos, digamos, dan explicaciones que no se le están pidiendo, es porque hay algo detrás de eso, ¿cierto? A mí siempre me encanta, yo llevo muchos años dando o enseñando, digamos, aquí en Colombia, desde la parte universitaria y también asesorando políticamente a muchos dirigentes de la expresión, y es que nosotros no podemos dar explicaciones
o no debemos dar explicaciones cuando no nos las están pidiendo, ¿cierto? Eso, y yo siempre doy ejemplos muy cotidianos de la vida cotidiana de las personas, y es que es más o menos como cuando a uno en la casa lo regañaban por algo, ¿cierto? O la mamá llegaba o el papá llegaba y uno, antes de que ellos le dijeran algo, uno decía, no, es que yo no fui. Mire, es que, no sé, se rompió el vaso de la casa, se rompió un plato, pero yo no fui, ¿sí? Y nadie le había preguntado, pero yo me estoy anticipando como para que después no me vayan a juzgar a mí. Eso siempre psicológicamente tiene una connotación, y es que uno da explicaciones cuando no se las piden porque uno se siente culpable, ¿cierto? Uno generalmente hace o toma esa actitud es porque uno se siente culpable. Así que el candidato Ulises Rodríguez daba explicaciones que no le pedían, y así también trataba de evitar la pregunta que le estaban haciendo los panelistas. Ahora bien, siguiendo con el candidato Ulises Rodríguez, en la entrevista se vio que es una persona conflictiva, porque, mire, cuando los candidatos están en un medio de comunicación, es la oportunidad de expresar sus ideas, es la oportunidad de que tengan una masiva interacción con el público para que conozcan cuál va a ser su forma de gobernar. Y a diferencia de eso, pues ese candidato prefirió entrar en una discusión y perdió el espacio para mostrar o para contarle a las personas cuáles eran sus ideas, qué era lo que ellos iban a realizar. Sin embargo, pues él prefería defenderse, y eso también tiene una connotación, y es que solo le importa estar bien él, ¿sí? Edward, debemos dejar ya la entrevista aquí. Ha sido interesante escucharte, todos tus conocimientos, pero tenemos otros compromisos aquí, casi estamos terminando el programa. Agradecemos inmensamente la conexión desde Colombia. Hemos conversado con el maestro Edward García Monteria, quien es comunicador social y periodista, especialista en formulación y evaluación de proyectos, así como experto en expresión oral y corporal. Nos ha hecho un análisis de los candidatos a alcaldes de Santiago. Muchas gracias. Sagrario, no, gracias a ustedes por la invitación y pues por supuesto para toda su audiencia. Muchas bendiciones y feliz día. Feliz día. Nos vamos a una breve pausa comercial cuando regresemos ya con nuestra segunda invitada aquí presencial en el estudio.